días. ¿Quién vive en Nicaragua? Gente que no vende patria. Hoy es miércoles 16 de noviembre de 2022. Con Byron Baltodano y con Carlos José Hurtado. Bienvenidos, bienvenidas a Sin Fronteras. Son las 6 de la mañana con 29 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado. En la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Sin fronteras para decir la verdad. Sin fronteras, trabajar, avanzar, combatir, vencer. Sin fronteras. Son las 6 de la mañana con 33 minutos. Miren cómo funciona la maquinaria de propaganda del imperialismo. Yanqui, europeo, no importa de dónde. Miren cómo funciona. Ayer hicieron un escándalo y ya venía la Tercera Guerra Mundial. Ya iban a tirar las bombas atómicas. Porque qué bárbaros, los rusos atacaron Polonia. Tú un misil, yo un misil, después dos. Que dos muertos. Territorio polaco, emergencia, el gabinete de Polonia. Alertada la OTAN, porque vamos a invocar el artículo, creo que es el 5, para que toda la OTAN venga a defender Polonia. Toda la tarde y la noche fue en eso, hermano. Y escándalo, escándalo. Rusia dice, no es cierto, eso no, yo no le he dicho, yo no he tirado nada contra ustedes. Eso es mentira lo que están diciendo. Dice Rusia. Después sale Biden. No, parece que no hay confirmación que sea de Rusia. Dice Biden, allá en la reunión en Indonesia. Están reunidos los 20 países más ricos del mundo. Después sale el de Bélgica. Dice, no es cierto. No hay nada que nos diga que fue Rusia, el de Bélgica. Ya después sale el idiota presidente de Polonia, fascista, un tipo impresentable, racista y fascista. Es verdad, dice, no fue Rusia, fue Ucrania. Después que han hecho el escándalo. ¿En serio? ¿Vos crees que ahora van a repetir eso con la misma intensidad con la cual hicieron ayer la propaganda? No, el daño se lo hicieron a Rusia. Y en la opinión pública. Pero no es cierto, fue Ucrania. Es que era un sistema antimisiles y entonces dispararon, se equivocaron, no tuvieron puntería y en lugar de darle al misil ruso que iba a caer en su territorio, nos dispararon a nosotros y nos mataron a 2 personas y nos destruyeron un tractor. Los ucranianos. Y ahí dice Ucrania, es cierto, fui yo. Esa es la maquinaria de propaganda de los yanquis y de los imperialistas europeos. Nunca hay que creerles nada de lo que dicen. Nada. Y eso vamos a hablar bastante hoy. Esa carta, son las 6:36. Esa carta que le manda Daniel y Rosario a Nicolás Maduro ¿cuándo fue? El lunes. El miércoles, sí, el lunes. Fue en agradecimiento por, a su vez, una carta muy sentida que le mandó Nicolás Maduro a Daniel por su cumpleaños el 11. Entonces Daniel y Rosario le responden el gesto de Maduro con una carta que tiene unos conceptos, hermano, salvajadas. Oigan esto. Le dicen Daniel y Rosario a Maduro: hay que poner cuidado en estas cosas. La hermandad nuestra entre Venezuela y Nicaragua nos hace también reflexionar
sobre la condición perversa de los imperios que tanto conocemos y repudiamos. Condición perversa de los imperios. Oigan, por un lado pretenden conversar y acordar, y con la misma mano anulan cualquier indicio de buena fe. Detengámonos en esta frase. Los gringos decían, a ver, pues, vení, hombre, negociemos. Y pum, te pegan el golpe. Vení, negociemos y pum, te salen con alguna medida de guerra. No, y se sientan y dicen, sí, pues, aquí estamos hablando. Y van en el pijazo en la cara. Sí es, porque ellos nunca olvidan que vos sos su enemigo. Nunca lo olvidan, aunque estén negociando con vos. Nosotros somos los tontos, que nos creemos, no, hombre, que Biden es buena gente. Vamos a negociar, hombre. Es buena persona, dice López Obrador. Ahorita le están dando hasta abajo los dientes, los gringos. ¿Ah? La condición perversa de los imperios que tanto conocemos y repudiamos. Por un lado, pretenden conversar y acordar, y con la misma mano anulan cualquier indicio de buena fe. ¿Estamos claros? Es decir, ellos mismos se anulan. Porque dicen que sí, pues vamos a conversar, vamos a llegar a acuerdos, pero ellos mismos se encargan de anular esa supuesta buena fe con medidas de guerra. Con la extorsión a la que están acostumbrados. O sea, si no haces lo que yo te digo, te mato. Y sigue la carta. Pongan cuidado. Porque los imperios continúan manifestando su condición primaria de absurdo y trasnochado neocolonialismo que pretende intimidar, dominar y someter por todos los medios a quienes no tenemos sangre dócil ni espíritu servil. ¿Estamos claros? Fíjate que a mí me encanta esto y es Nicaragua lo que lo ha hecho, Daniel Rosario, es recuperar el concepto de neocolonialismo. Ya vienen algunos años que lo han recuperado y empieza a extenderse. El neocolonialismo, Putin habló de eso varias veces en su último discurso. Y este es un concepto de la izquierda revolucionaria de los años 60. Porque en aquellos años, entre los 50 y los 60, empezó lo que se llamó el proceso de descolonización. Es decir, que dejaran a los países que habían sometido durante siglos a la más inmisericordia explotación, con mano de fuego y de hierro, asesinando a millones de ciudadanos de África, de Asia y de América. Entonces, que los dejaran en libertad, que salieran de allí, pero empezó la nueva forma de colonialismo, la encubierta. Es decir, vos ponés tu presidente, pero el que manda soy yo. Vos ponés tu presidente, pero la economía es mía. Vos ponés tu presidente, pero el ejército es mío. Y si no haces lo que yo te digo, te mando a votar, que te derrocan o te mato. Como le pasó a tantísimos líderes africanos, asiáticos y latinoamericanos. Esa es la neocolonia. Ese concepto se perdió en los años 90 al compás del neoliberalismo, en gran parte de los 2000, y lo ha venido recuperando Nicaragua. Y ya empieza todo el mundo a hablar de eso. Y sigo, porque después sigue la carta. Es que no tiene desperdicio esa carta de Daniel y Rosario a Nicolás Maduro. Con toda la fuerza de nuestra unión, rechazamos a los genocidas europeos, como rechazamos al imperio yanqui. Rechazamos a los genocidas europeos como rechazamos al imperio yanqui. Y aseguramos, y aquí recupera o hace una analogía con aquella frase de Sandino. Venezuela seguirá siendo libre porque tiene hijos que la aman. Mientras Nicaragua tenga hijos que la aman, será libre. Y después esta frase también tan bonita, ¿no? Amar es combatir.
combatientes siempre, centinelas y guerreros de los derechos y de la alegría soberana de nuestros pueblos. Te abrazamos, Nicolás, abrazamos a Cilia, y en el siempre más allá de Bolívar, de Sandino, de Fidel, de Chávez y de nuestro pan de cada día, afirmamos: la lucha es el más alto de los cantos y la victoria es nuestra. Pero la victoria, agrego yo, solamente puede ser fruto de la lucha. La victoria no la obsequia nadie. Nadie. La victoria la conquistás luchando. A veces a precios muy elevados. Pero es así que se logran las victorias. Centinela y guerreros. Combatientes, centinelas y guerreros. Al buen entendedor, por señas. Bueno, quiero... Marianela, son un desastre. Marianela, buenos días. Marianela Prado, una compañera que conocemos hace muchos años, ella es viuda de un héroe de la revolución, de Jorge Gómez Nicaragua, que cayó el 13 de diciembre, no me dice el año y no me dice dónde. Pero bueno, yo sé que él es un héroe de la revolución. Su hijo es un oficial del ejército de Nicaragua. Empezó allá como para el 96, 97, por ahí o antes. Ahora está estudiando una especialidad fuera de Nicaragua y hoy está de cumpleaños. Entonces, sabemos que nos está escuchando lejos de aquí. Y lo saludamos a Jorge Alfonso Gómez Prado, de parte de su madre, Marianela Prado, allá en Masaya nos escucha, concejal del Frente Sandinista. Bueno, fíjense, o sea, uno escarbando, uno encuentra cosas y cosas. Es impresionante, hermano. Es como me decía esa amiga que les he contado varias veces. Nosotros estamos sentados o de pie sobre un enorme lago de sangre heroica yo diría ya millones de nicaragüenses que a lo largo de siglos han luchado por la libertad, la soberanía, la independencia. ¿Por qué lo digo? Fíjate que vi la publicación de un par de compañeros que recordaban a su papá, que en 1985 lo asesinó la contrarrevolución. Entonces me llamó la atención por el esfuerzo que ellos hacían buscando una foto. Es una sola foto la que tienen del Papa. Y entonces me fui a buscar hasta que encontré una preciosidad de trabajo que ya se los voy a contar. Estoy hablando del compañero Hugo Urbina Rodríguez. Un compañero que trabajaba en la estación experimental El Recreo en el municipio El Rama. Jugaba béisbol, era bueno. La contrarrevolución en noviembre de 1985 se toma el camino que va a la comarca donde él vivía, ahí por Diamante, en la comunidad de Diamante Rojo, y ahí muere él en el combate. Dejó dos hijos, Roger Urbina Moreno, de 17 años, y Hugo Francisco Urbina Moreno, que en aquel momento tenía 13 años, y a su viuda, Maura Moreno. Hay dos fechas, hay una 10 de noviembre, dicen unos compañeros, otros dicen el 11 de noviembre, cayó en 1985. Entonces, buscando datos del compañero Hugo Urbina, me encontré un magnífico relato. Magnífico porque es vívido, es de la propia experiencia. No es un relato exquisitamente escrito o rigurosamente histórico. No, es un relato, una vivencia personal.
tiene una memoria prodigiosa el compañero Noel Castillo Mendoza. Qué memoria de hombre. Ya debe estar mayor, porque llegó al Rama en 1964. Y si tiene esta memoria, tendría por lo menos 10 años, por lo menos. Entonces él hizo un esfuerzo por contar cómo era el Rama de su recuerdo, de su memoria, y además recopiló los nombres de los héroes y mártires caídos en el Rama o que nacieron en el Rama, aunque hayan caído en otros lados. No tiene muchas fechas, pero sí tiene los nombres, y esto me parece un esfuerzo maravilloso, pues. O sea, y más pone recuerdos suyos sobre esa persona que los conoció, a la mayoría, de sus papás, de su mamá. Es muy lindo. Entonces el documento se llama Amalgama Histórica Rama. ¿Verdad? Entonces él cuenta desde cuando llegó. Imagínate que se acuerda la fecha exacta y a la hora que llegó. 10 de abril de 1964 a las 11 de la noche. Llegó al Rama. Claro, en aquella época, hermano, el bus llegaba hasta Caremono. Allí agarraban una camioneta. La camioneta estaba mala, pasaron 10 días, no pudieron. Se tuvieron que ir a caballo, al recreo. Allí agarraron el barco, porque ahí era donde se agarraban. Ahí también se agarraba, había un embarcadero sobre el río Mico, hasta llegar al Rama. Impresionante. Mi papá me contaba que cuando él iba al Rama, eso era después de Huigalpa, todo eso era selva. Todo eso era selva. Hoy ya no, hermano, se acabó. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que quiero contar? Me lo voy a contar primero de algunos héroes del Rama. Y van a oír ustedes unos relatos que te llegan al corazón, hermano. Porque uno imagina lo que ocurrió. Entonces uno dice, chocho. Pero además, Noel Castillo Mendoza cuenta una vivencia muy bonita. Y van a escuchar por qué es que lo digo. Cuenta, fíjate, ¿sabes qué cuenta ahí? El primer alcalde del Rama fue alemán, era un alemán, un colono alemán, el primer alcalde del Rama. Dionisio Thomas. Entonces, y otro dato interesante, fíjense que lo cuenta él. Originalmente el Rama no estaba donde es hoy, sino que estaba en lo que es hoy la cooperativa Jerónimo Arróliga, al otro lado del río Siquia, pero como era muy plano, muy bajo, y se llenaba, entonces lo pasaron donde es hoy, y ahora es el escondido, la confluencia de los tres ríos la que lo inunden. Interesante, ¿eh? Las calles le pusieron, las primeras calles le pusieron los nombres de los primeros hacendados de la ciudad. Increíble, ¿verdad? Pero bueno, ahora les quiero contar esto porque es muy interesante, sumamente interesante. Este es un relato de él, repito, de Noel Castillo Mendoza. Cuando se creó el servicio militar, era de 18 a 23 años. Después se reformó y la ley decía que tenía que cumplir su servicio de 16 a los 25 años. Yo tenía 24 años cuando se reformó. Y cuando se decretó y cuando ya se reformó, yo ya había pasado los 25 años. Estamos hablando de 1900, servicio militar creo que fue en el 83 y en el 84 de haberse reformado, o al revés, 84-85. Por ahí anda la cosa. Y yo no estaba obligado a cumplirlo. La reserva era de 25 a 40 años y esa sí estaba en la obligación de cumplirla. Desde que se iniciaron las movilizaciones yo estaba anuente a cumplir con la vigilancia revolucionaria o con cualquier otra misión con tal que no me movilizaran sin tener un entrenamiento previo. Me acuerdo que en mi barrio el coordinador del CDS se llamaba Celso Girón y como él sabía que yo venía todos los viernes de mi trabajo en la comarca El Castillo,
ya me tenía integrado en el rol de vigilancia del viernes o del sábado. Esto te recuerda algo que hacíamos todos, ¿no? La vigilancia revolucionaria. Si no la hacías en tu barrio, la hacías en tu centro de trabajo. Y entonces quedabas exonerado. A veces había compañeros que la hacían en otros lugares. La loma donde están las antenas, ahí en el Rama, ese era el lugar donde me mandaban a sustituir a alguien que andaba en misión. También en la loma de la Palmita. Era otro puesto de vigilancia que más de una vez el alba me encontró bostezando y comido zancudo. ¿Te imaginas el zancudo en aquella época? Esto es una de las cosas que no hemos olvidado. Lo que voy a contar ahorita, van a entender. Es que es impresionante. En 1986 me salí del Ministerio de Educación y conseguí trabajo en el MINSA. Como en agosto de 1986 nos mandaron a una misión sobre el río Mico donde iban todas las instituciones representadas. Lorenzo iba por Midinra, Juan Pablo Villagra por el Banades, el Banco Nacional de Desarrollo, Ana Eugenia León, Andrea Obando y su servidor, o sea, Noel Castillo Mendoza, por el MINSA. Alberto Quijano Macanche, yo supongo que este compañero es hermano de Abraham Quijano Macanche, el periodista que vive en Niquinomo. Supongo yo porque los mismos apellidos. Y Quijano Macanche fue de la brigada 50 aniversario. Mira qué casualidades. Él iba por el Micoín. Gertrudis Tulis Calin por el INSBI, que era el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social y Bienestar. Bienestar, ¿y qué más era? Y Bienestar, sí, así es. Andrés Morales por la UNAC, la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos. José Martínez Castillo y Rigoberto Arceda por el Frente Sandinista. Fíjate bien, es un equipo lo que se mandaba a las comunidades. Ya van a saber a qué iban. Midinra, Banades, MINSA, el Micoín, el INSBI, la UNAC y el Frente Sandinista. A misión. Solo el del Midinra, dice Noel, no quiso llevar fusil. Todos los demás íbamos armados. ¿Qué iban a hacer? Oigan lo que cuenta él que iban a hacer. El MINSA andaba haciendo las consultas médicas y entregando medicamentos. El Banades llegaba a ofrecerle créditos a los campesinos. El INSBI llevaba paquetes de ropa para regalarla a los campesinos. El Midinra llevaba asistencia técnica para mejorar los cultivos o la atención al ganado. Y la UNAC para organizar a los campesinos. Micoín para las necesidades de reparación de camino y esas cosas. Perdón, Micoín, oíme a mí. No. Micoín, ¿para qué llegaba? Fíjate bien, Micoín, ¿qué era? El Ministerio de Comercio Interior. Me estoy confundiendo con el MICONS. Micoín. Ministerio de Comercio Interior, Micoín. ¿Qué llegaba a hacer? Oigan, qué bonito. Llegaba a persuadir a los campesinos que no compraran aceite, sino que le sacaran para cocinar con manteca de chancho. Que los mismos chanchos que ellos engordaban y mataban, sacaran la manteca. ¿Y sabes por qué se lo decían? Porque había muy poquito aceite, porque la mayor parte se lo mandaban a las tropas en la defensa de la soberanía patria. Entonces llegaban a convencer al campesino, mire, fíjese que ayúdenos, no compre aceite, mejor sáquelo, cocine con manteca de chancho. Qué interesante. Impresionante, ¿verdad? En eso andaban. A eso iban. Y el Midinra llegaba, ya te digo, a la asistencia técnica. La UNAG a ver cómo se organizaban. Esa era la brigada del comunismo, de la Revolución Popular Sandinista. Dice el compañero que en una estanta no se topan con
con la contra, que la contra pensaba que iban desarmados. Entonces, cuando ve que están todos armados, piquijale. Tuvieron que cambiar de reunión, etcétera. Entonces, dice él, continúa el relato de Noel Castillo Mendoza. Entonces iban, ¿verdad? Toda esta brigada de compañeros, varones y mujeres, todos armados excepto uno. Llevan suficiente munición, van como 15 acas ahí. Entonces iban a reunirse ahí en las minas del Topacio, pero el compañero que va como responsable del grupo, cuyo nombre es José Martínez Castillo, se fija y ve señales raras, entonces decide cambiar de lugar. Con una astucia, chequeó, no, espérate, aquí no, vamos a cambiar de lugar. Puso algunos de posta, el resto, y fue a hacer la reunión. Terminaron a las 6:30 de la tarde, van de regreso cerca del río, y por el río Mico. Y entonces dice, como José Martínez Castillo sabía que en el grupo iba casi solo mujeres y los varones no éramos expertos en la guerra, decide que nos vengamos hacia el río, que él se va a quedar en la localidad para ver si la contra salía a quitarle los paquetes a los campesinos. A eso llegaba la contra. O sea, le arrebataba lo que le llevaba la revolución a los campesinos y después los mataba. Entonces dice Noel Castillo, yo me preguntaba, ¿qué hace este hombre, José Martínez Castillo, si lo persigue la contra, un grupo de 20 guardias, y lo repliega hacia el río, lo aniquila? En eso iba pensando con mi mochila y fusil al hombro cuando escucho disparos delante mío, ya casi saliendo a las nubes. ¿Cómo es esto? Entonces los contras andan por todos lados, decía yo. Pero los compañeros identifican que se trata de un soldado del ejército que anda picado y que en su picazón le dispara a ellos creyendo que son contras. Entonces lo combinan, lo lograron desarmar, pues. Ya íbamos a instalar, y si iban para Caremono, ahí iban a dormir en Caremono, que queda como 15 kilómetros, algo así del Rama, antes de llegar al Rama, o sea, hacia el oeste. Ya íbamos a instalarnos en el centro de salud de Caremono, cuando nos paran y nos dicen que debemos regresar a Presilla, otro poblado que queda antes de llegar. Bueno, ahora ya podía hablarse hasta casi una ciudad de Presilla, con el mismo Caremono, porque la contra había atacado la cooperativa Julio Buitrago. Fíjense, 86, a esa cooperativa la atacaban una y otra vez. Ahí cayeron cantidad de campesinos defendiendo su propiedad. Y en el ataque a la cooperativa había caído el compañero militante José Antonio Salazar, padre del profesor Denis Salazar del Instituto ahí del Rama. También habían matado a una niña de don Nino Rivas, el papá de un catedrático de la Universidad Martín Lutero que se llama Santo Denis Rivas. Entonces les dicen que parte de los que ahí andaban se fueran a reforzar a la cooperativa que estaba sometida a ataque. Regresan después a Presilla, se instalan en la casa de un señor que se llamaba Agustín y parece que era el único sandinista del poblado. Y como a las 9 de la mañana, el día siguiente, sin haber cenado, agotado, tenso, le llegan a decir, ¡jale! Que atacaron Caño García. Todos los varones van para la galera. Y oigan esto. La orientación, dice Noel Castillo Mendoza, era que todos los varones armados debíamos ir a reforzar la galera, que se quedaran las mujeres. Pero Ana Eugenia León, ¿verdad?, del Minsa, Ana Eugenia León se puso de pie y dice, yo no me quedo aquí, denme mi fusil, y me voy para la galera con todos ustedes. Y así fue. O varios, hermanos. Zona de guerra, eso no es cuento. Sea la guerra en vivo de todo color.
Y la guerra para matar porque llegábamos a ayudar a los campesinos, a que la gente progresara, que mejorara su nivel de vida. A eso iban. Y por eso los mataban, por eso hacían la guerra. Y en esta muchacha, ¿qué? ¿Quién dice que solo los hombres? Dame mi fusil, yo no me quedo aquí, vámonos. Ahora quiero leerles los nombres de algunos héroes del Rama. Y pues vamos a reflexionar sobre un montón de cosas, a ver, a la luz de nuestra experiencia como Frente Sandinista, como pueblo nicaragüense. Él hace un listado de 78 héroes y mártires del Rama. 78. Los que él conoce, no es una lista rigurosa, pero él apunta de memoria. Y de conversar, me imagino, ir apuntando los caídos del Rama. 78. Solo maestros, hay 10. Solo maestros. Eduardo Girón Valle, mártir de la alfabetización. Lo asesinaron allí en el Rama el 14 de mayo de 1980. Benedicto Bravo Urbina. Este muchacho era delegado de la palabra, trabajaba en la radio, era maestro, formado en Cuba, secretario de la alcaldía del Rama. Lo movilizaron en la reserva y cayó en combate el 21 de febrero, el día de Sandino, de 1986. Hijo de Gumercindo Bravo y Rosalía Urbana, el compañero Benedicto Bravo Urbina. William Luna Mairena, maestro. Trabajó en la cruzada en Poza Redonda. Se graduó en la normal en 1984. Murió cuando derribaron un avión allá en el Ayote. El Ayote en aquella época era parte del municipio del Rama. El Rama tiene como 4.000, un poquito más de 4.000, un poquito menos, alrededor de 4.000 kilómetros cuadrados de extensión territorial. Es enorme el Rama. Solo Huaspán le gana. Pero cuando tenía el Ayote eran casi 6.000. Entonces el Ayote en aquella época era del Rama. Y allí cae un avión y ahí muere William Luna Mairena. 14 de febrero de 1988. Agustín Fernández López participó en la Cruzada Nacional de Alfabetización en la comarca El Marrón. Lo mandaron a cumplir su servicio militar. Lo incorporaron a las compañías permanentes territoriales. Ni me acordaba yo de las Copetes. Las Copetes eran sus iniciales o sus siglas, perdón. Ahí en Huapí. Que en aquella época Huapí era perdido en la selva. Ahora tiene una carretera que la acaba de hacer Daniel ahí. Del Rama a Huapí. Preciosa, pavimentada hasta Huapí. Eso era un sueño. Bueno, no tiene la fecha exacta. Juan Lazo Centeno, maestro, trabajó en la comarca Cerro Grande, en la Cruzada, coordinador de cursos de multigrado, secuestrado y asesinado en la comunidad La Paila en 1985. José Dolores Ortiz, maestro que trabajó en la Cruzada en la comarca Los Chopos, que hoy se llama Bellavista, secuestrado y asesinado por la Contra, no hay fecha exacta. Rafael Benítez Sosa, maestro, líder campesino de la comarca Caño Wilson, cooperativista, dirigente de las ligas de béisbol, delegado de la palabra, estuvo en la cruzada en esa comunidad, secuestrado y asesinado, ¿saben cuándo? El 19 de julio de 1987. Su hija, Magali Benítez, también es maestra. Ernesto Moreno, un abnegado maestro que trabajó en la cruzada en Mirasol. Luego de la cruzada se incorporó a la Policía Nacional y como policía fue asesinado por la contrarrevolución. No recuerda la fecha. Denis Armando Amador, beisbolista, era parte del equipo Los Dodgers,
de las iguanas. Maestro formado en Cuba. Él era de la brigada Georgino Andrade, que es la continuación de la 50 aniversario, como me lo recordaba ayer una amiga. La 50 aniversario fue en el 84, la Georgino Andrade en el 85. Y la idea era que él lo iban a formar como maestro para que a su regreso él diera clase, continuara la educación de adultos a los alfabetizados en las cooperativas. Entonces en el día él daba clase y en la noche, mira qué bonito cómo lo escribe Noel Castillo Mendoza. En el día impartía clase, en la noche cuidaba la soberanía de Nicaragua. Cayó en combate en el tercer ataque a la cooperativa Julio Buitrago, a inicios de 1987. Y el maestro, con este maestro son 10 los asesinados por la contra ahí en el Rama, Julio Enrique Siu. Él era maestro de educación física en la escuela Horacio Aguilar. Se fue a cumplir el servicio militar en el 85 y ese mismo año cayó en combate. Hijo de Emiliano Enrique y de Elba Siu. Pero además, ya te digo, la lista son 78 héroes y mártires. Yo les quiero leer algunos de ellos. Ya no hay tiempo. Asesinados antes de la revolución hay, 7 compañeros. Solo voy a mencionar los nombres. Alberto Gutiérrez Ponce, Daniel Velázquez Vilche, Daniel y Uriel Rivera. Lo agarró la guardia, los torturó, los mató y desapareció sus cuerpos. Nunca se supo dónde quedaron. Eso fue el 2 de junio de 1979. Horacio Aguilar Bucardo, que cayó en Rivas, pero era del Rama. Anselmo, esta es una historia tristísima, del compañero Anselmo Gaitán. Oigan qué horrible esto. Llega los guerrilleros al Rama, pues a tomarse el Rama, atacan el comando. El chavalo era un cipote, se suma. Entonces en la oscuridad, porque es una oscurana que no jugando, él se tropieza con otro muchacho, guerrillero, que en ese momento le va a lanzar la granada a la guardia. Se tropieza. El chavalo que lleva la granada, se le cae la granada. Y el cipote, Anselmo Gaitán, cae encima de la granada, que ya iba sin espoleta. Imaginen lo que resultó allí. La granada explota y lo despedaza. Incluso quedó herido el compañero al que se le cayó la granada. Con el choque, pues, con el tropiezo. Vean este otro caso. Este compañero cayó antes del triunfo. Wilfredo López Fajardo. El sindicato de la portuaria Arlensiu se llamó por mucho tiempo Wilfredo Flores Fajardo. Parece que ya no lo sé. Pero además la Escuela de la Esperanza se llamaba Wilfredo López Fajardo. Y en los 90 le quitaron el nombre y le pusieron Miguel Obando. Hay que recuperar los nombres de nuestra gente. Entonces les quiero contar, ya no hay tiempo porque tenemos que hablar de otras cosas. Primero, mano, había un ensañamiento con las cooperativas del Rama, que habían progresado mucho. La Julio Buitrago, de la Chalmeca y otras cooperativas. Lo primero. Ahí murieron montones de muchachos, de campesinos y de hombres mayores, de niños, defendiendo su tierra. Ahí les voy a contar algunos de estos casos. Por ejemplo, hay Florian Girón Montoya, era hijo de Eduardo Girón, el mártir de la alfabetización. Su medio hermano, Florian, también cayó en combate. O sea, ahí tenés 3 de una misma familia. Víctor Salazar Iría tenía 13 años y él decidió irse, incorporarse al ejército. Cae en combate en el 85. Oigan esta reflexión que hace este compañero Noel Castillo Mendoza, es interesante.
Dice, Ángel Romero y Cabalceta se movilizó también sin tener la edad del servicio militar, o sea, tendría 15 años. Oigan esto, porque la guerra nos desesperaba y para vivir en incertidumbre, mejor los jóvenes optaban por cumplir su servicio militar prematuramente. Porque el estar, la incertidumbre, la tensión, viene la contra, estoy desarmado. No, mano, me voy a meter mejor al ejército. Por lo menos allá ando mi chop y me defiendo. Y así cayó este chavalito, Ángel Romero y Cabalceta. Fíjate este caso, Gervasio Huete Gudiel, este chavalo campesino de la cooperativa Julio Buitrago, cuando parte de la defensa de la cooperativa, sobrevivió a todos los ataques y cayó en el servicio militar. Y así pues, Jerónimo Arróliga de la cooperativa, padrastro de Gervasio. Ahora, sí, mira, otro campesino, Linurbina, de la cooperativa Julio Buitrago. Cuando atacaron por primera vez la cooperativa, murió su hijo, Domingo Urbina. Pongan cuidado. Cuando atacaron la segunda vez, mataron a su niña de 8 años. Y cuando atacaron por tercera vez la contra, lo mataron a él. En el primero mataron a su hijo. En el segundo a su niña. Y en el tercero lo mataron a él. Esto también, otro campesino de la cooperativa Chalmeca, Cleofás Gómez Mendoza, su viuda aún vive ahí en Chalmeca, María Hernández, y ella crió sola a sus hijos. Esta es otra historia triste. Pánfilo Jarquín, atacan a Chalmeca, a la cooperativa, matan allí a Cleofás Gómez. Pero los contras seguían divididos en dos grupos. Unos se fueron a buscar agua y los otros tomaron el camino hacia las lajas. Y se pasan llevando a varios campesinos que vivían en las casas a lo largo del camino. Parece que alguien del grupo de los contras conocía a Pánfilo Jarquín, y le tenía traído. Pues. Entonces, agarran a los varios campesinos, incluyendo a Pánfilo, pero el Pánfilo le suplica a los contras que lo dejen libre porque él tiene hijos, tiene mujer. Entonces lo dejan libre. Pero uno de los contras se desprende del grupo, lo sigue. Como a los 200 metros se oyen disparos, regresa el contra con los otros campesinos secuestrados, más los contras de la tropa, y nunca más se supo de Pánfilo. Tiempo después, uno de los contras le fue a decir a la familia dónde habían dejado el cuerpo. Lo identificaron los restos por los dientes, por la hebilla de la faja y algunas otras señas de la ropa. Las tragedias, hermano. Chavalito, Beltrán Mena Montano, tenía como 14 años también. Este es otra cosa de espanto, oigan esto. Julián Ruiz, dirigente campesino de Chalmeca, manager del equipo. La contraataca a la cooperativa en el 84. Y en ese ataque sale herida su esposa, Cándida Izquierdo. Ellos tenían ahí mercadería, porque ahí se compraba, había que ir hasta el Rama, se compraba para meses o para varias semanas, para no estar yendo. Un solo viaje y se llevaban las cosas. Entonces, cargaron 2 botes con la mercadería que tenía la familia y secuestran a los 2 hijos, a Emilio y a José Ángel. Pero al salir de la casa, uno de los chavalos, José Ángel, empieza a pelearse con uno de los jefes contra, un tal Alvin Calero. Y en el pleito mueren los 2, el contra y el hijo de don Julián. A Emilio se lo llevan, junto con Julián. O sea, se llevan al papi y a los 2 hijos, más la mercadería. Uno de los hijos muere ahí, peleándose con un contra.
Y se van, se lo llevan. En el camino logra huir Emilio, el otro hijo. Pero el Papa ahí se queda. El Papa era mayor. Entonces, en venganza, asesinaron al Papa. Su viuda, que había quedado herida en ese ataque, Cándida Izquierdo, murió en 2012 y nunca dejó de esperar que su esposo regresara. Ella murió con la esperanza, con la confianza que Julián Ruiz iba a regresar a la casa. ¿Se imaginan ustedes qué tristeza es? Hipólito Morales, este chavalo, fundador del ejército, le dan el pase, entonces se va buscando al Papa, allá en la Sardina. Y en esa época la contra como tal no estaba organizada. En 1982 empezaba a organizarse, pero en la zona estaban operando los famosos milpas. Algún día tenemos que contar esa historia, los milpas. Las milicias populares antisomocistas. Alguna vez vamos a contar esa historia. Nefastos. Y lo asesinaron el 22 de agosto de 1982. A Gonzalo Orozco García, era un campesino, pero su papá y su mamá eran sandinistas, entonces lo encuentran, lo identifican y por eso lo matan. En La Iguana. Miren esta historia, Francisco Moreno. Este chavalo cae cumpliendo el servicio, pero en el cuerpo le encuentran la partida de nacimiento de su hermano Heliodoro. ¿Por qué él andaba? No se sabe. Entonces, cuando le encuentran esa partida, lo identifican como Heliodoro Moreno. Pero la verdad es que quien cayó fue Francisco. Pero a partir de ese momento, su hermano Heliodoro empezó a llamarse Francisco y el muerto le decían Heliodoro. Mira qué historia, ¿no? Ahí en Villa Maroski viven los hermanos y la familia. Vicente Moreno Cerros. Vicenta, perdón, mire, esta. Les vamos a contar estas tres historias, no importa, 7 y 19. Vicenta Moreno, la última que voy a contar es la de Vicenta. Atacan, ¿verdad? La cooperativa en la comarca Quisilala, el 5 de marzo de 1987. Ahí mueren 2 compañeros. Nemesio Miranda Astorga, defendiendo a su familia, a su cooperativa, a su país. Un hermano de él se perdió una vida. Allá deambula en la ciudad del Rama, porque es bebedor consuetudinario. ¿Cuánto trauma debe tener ese hombre? Y ahí murió también esta muchacha, Isidora Solano. ¿Saben cómo murió? Defendiendo a sus niños, que no le mataran a sus niños. Así murió. En Quisilala, el 5 de marzo de 1987. Y les cuento la última. Esta historia es estremecedora. Vicenta Moreno Cerro. Su novio era del ejército. Ella vivía en el Rama, pero se fue a buscarlo ya con el niño recién nacido. Fruto de la relación, entonces se va a buscar al novio, pues, que estaba ubicado en la zona de Muelle de los Bueyes. Cuando ella llega, el muchacho anda movilizado, pero le dicen sus compañeros ahí del puesto de mando, no importa, aquí quédate, esperalo, que viene mañana. Entonces le ponen una hamaca ahí en el puesto de mando para que ahí durmiera con su niño. ¿Estamos claros? El chaval lo habían mandado a Presillas. Y él está en Muelle de los Bueyes. Ella, en el puesto de mando. Esa noche que la chavala está ahí en la hamaca con su niño en brazos, está dormida. Llega la contra, hermano. Rafagueando. A ella la matan. Un solo balazo. Ella muere en el acto. Y su niño también es herido de una bala. Se defienden los compañeros del ejército, derrotan el ataque de la contra, buscan ayuda para los heridos, para el niño, logran salvarle la vida, lo traen a Managua, lo operan, etcétera, etcétera. Y el chavalo hoy es psicólogo.
Su papá cayó tiempo después. El chavalo se llama, bueno, ya debe tener ¿como cuánto? Como 40, un poco menos de 40 años. José Santos Vivas Moreno. No se nos olvide. Son historias estremecedoras. Ese es el compromiso con toda esta gente y con todos tantos historias que no conocemos. No se nos olvide, porque el color de la sangre no se olvida. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. 7 de la mañana con 26 minutos. Vamos a empezar. Esta es una primera parte de unas reflexiones que ha hecho. A ver, una reflexión es un decir. A reflexionar más bien, estudiando, leyendo, compartiendo ideas del grande de América, Fidel Castro. Este es uno de los discursos más conocidos y estudiados de todos los que pronunció, de los miles de discursos que pronunció Fidel, y es literal, miles. Y es muy famoso por un concepto que él dio ahí, pero hay muchas cosas en ese discurso de 1985. Perdón, de 2005. 17 de noviembre, mañana, 17 años de ese discurso. Por eso me acordé, por la fecha. Y entonces yo tengo ese discurso hace tiempo, yo no sé cuántas veces lo he leído. Entonces traje conceptos para compartirlos con ustedes y que entre todos reflexionemos. Yo se los leo, yo les digo mi punto de vista y ustedes echan coco. Esto celebraban en Cuba el aniversario de cuando Fidel ingresó a la universidad. Él cuenta en ese discurso que no fue el 17 de noviembre, que fue antes, pero que no le importaba que se dijera que ese día. Entonces, en la escalinata de la Universidad de La Habana es preciosa, toda la fachada, linda esa. Entonces, en esa escalinata allí improvisaron una tarima y aquel chavalero de la universidad, escuchando a Fidel. Entonces ahí él pasó hablando y solo imagínate, en texto son 55 páginas. Imagínate cuánto habló en horas. Ha sido como 3 horas. Habla que habla, además dialogando con los chavalos. Y vos tal cosa, y vos tal cosa. Ahí tiene. Voy a empezar con esta frase. No es la primera, por supuesto, es parte de lo que él dijo ahí. A propósito de lo que Daniel y Rosario escribían en la carta a Maduro. Dice Fidel: no hay que confiar nunca en el imperialismo. Es traidor y capaz de cualquier cosa. Torturas en Guantánamo, torturas en las prisiones de Irak, cárceles de torturas en países exsocialistas, fósforo vivo contra los iraquíes. Y después dice Estados Unidos que el fósforo es la más inocente y legítima de las armas. Por eso Fidel dice: no hay que confiar nunca en el imperialismo. Es traidor y es capaz de cualquier cosa. Porque además le recuerdo yo la frase de mi amiga: el enemigo nunca olvida que vos sos su enemigo. Y te trata como tal siempre, aunque se encubra. A veces se encubre con el rostro de otros presidentes. Como nos ocurre a nosotros, se encubre con el rostro de allá del sur, o de aquí de estos lados, o de allá de aquellos lados,
que parecen buena cosa y que te quieren ayudar. Entonces, no son de los que tienen discursos agresivos, ¿verdad? Pero son ellos, es el imperio. Okay. Ocupe ese disfraz. Entonces, recuerden esa, que la misma frase del Che. No hay que confiar nunca en el imperialismo, ni tantito así. Fidel dice, no hay que confiar nunca en el imperialismo, es traidor y capaz de cualquier cosa. Esta frase me gustó mucho, siempre. Es otra frase, es un pensamiento filosófico, si vos querés. Agradezco a la vida haber seguido a lo largo de todo el tiempo siendo rebelde, aún hoy, y tal vez con más razón, porque tenga más ideas, porque tenga más experiencia, porque haya aprendido mucho de mi propia lucha, porque comprenda mucho mejor esta tierra en que nacimos y este mundo en que vivimos. Agradecerle a la vida, ¿no? Por la experiencia que uno ha adquirido. Agradecerle al pueblo también por darte la oportunidad, ¿no? Y dice, tiene una frase para los chavalos. Cuando hablamos de universidades, dice Fidel, hablamos de la vida. ¿Qué son ustedes? Si me hicieran una pregunta ahora mismo, ¿qué son ustedes? Yo diría que ustedes son vida. Ustedes son símbolos de la vida. Lindo, ¿no? Los estudiantes. Fíjense. Quiero pasar. ¿Por qué he recordado este discurso? Es que hay una frase ahí. Se las voy a tirar ahorita. Dice Fidel en ese discurso. En este ajedrez de 50 fichas, veremos al final quién del jaque mate. Pero oigan esta. ¿Por qué he recordado este discurso? Por esta frase. Este país, dice Fidel, Cuba, puede autodestruirse por sí mismo. Esta revolución puede destruirse. Los que no pueden destruirla hoy son ellos. Nosotros sí, nosotros podemos destruirla y sería culpa nuestra. Esta revolución, dice Fidel, los enemigos no nos van a destruir. Los únicos capaces de destruir esta revolución, dice Fidel en Cuba, somos nosotros mismos. Por eso he recordado este discurso. Eso en una sola frase. Y yo recuerdo cómo se reflexionó sobre esto. Me acuerdo de eso. Hablamos en Sin Frontera en ese momento. Al día siguiente estábamos hablando de eso. En 2005. Y ahora quiero compartir con ustedes otras reflexiones de Fidel allí. Porque a veces, nos aislamos mucho nosotros del resto. Nosotros somos parte de la humanidad, no se nos olvide. En este mundo tan interconectado, ya no, ningún pueblo es ajeno al destino de otros pueblos, ninguno. No hay. Y eso lo voy a compartir con usted un día de esto, un famoso intelectual marxista-leninista indio, estaba recordando, dice, cómo ahí está la cumbre del clima, ¿verdad? Y entonces todos los ricos estuvo, porque creo que ya terminó, ahí en el Cairo. Entonces, todos los ricos que tenemos que la energía verde, que tenemos que descontaminar, que comprometernos, ¿no? Sí, dale pues. Entonces, en este momento, ¿quién es el principal emisor de contaminantes? China. ¿Y saben por qué? Porque los alemanes, los franceses, los ingleses, los yanquis tienen su fábrica de todas sus cosas en China, porque ahí le pagan la tercera parte del salario de los beneficios a los trabajadores de lo que pagarían en sus propios países.
Claro, entonces China tiene todo lo que ellos deberían contaminar en China. China le cierra la puerta, a ver qué hacen. Es como con la basura. China cerró la puerta porque los yanquis y los europeos mandaban la basura, literalmente, buques, enormes buques repletos de basura, sobre todo plásticos, los mandaban a tirar a China. Porque había un contrato con distintas empresas y ahí llegaba a parar a China. Como China dijo, hasta aquí nomás, no quiero más basura de ustedes. Entonces, ¿ahora dónde mandan la basura? A México, a Perú, a Ecuador, y creo que a Colombia, y creo que a Brasil, no estoy seguro. Entonces, ahora América Latina es el basurero de Estados Unidos. Pues bueno, igualito es con lo que hace eso, que contaminan el medio ambiente, ¿verdad? Entonces, dice, no, qué barbaridad, no uses bolsas plásticas, no uses vos envases plásticos. Y ahí, a ver, ¿en qué nos venden la botella de agua? No es plástico, y nos venden, y la única, somos tan tontos que andamos buscando comprar agua en botella. Hombre, eso solo lo justifico yo cuando vas de viaje. Vas a estar varias horas afuera y está bien. Pero si el agua de la laguna de los pozos de Managua es de las más puras de América. Llegamos a los restaurantes o a las cantinas, o lo que sea, o a las comiderías ahí, cualquier lado. De mi agua, pero me lo da en botella, por favor. Y lo que hacen en la Pepsi y en la Coca es agarrar la paya y llenar la botella y después te la venden. ¿Vos qué le ponen algo? Pero bueno, pues, somos tontos. Nos dejamos guiar por la propaganda. Dice Fidel: el mundo insensible que derrocha $1 millón de millones de dólares en el 2005. O sea que ahorita es el doble, te lo aseguro. 1 millón de millones es $1 billón de dólares. Billón con B. En este momento debe ser 2. En publicidad, dice Fidel, para tomarle el pelo, para burlarse de la inmensa mayoría de la humanidad, que además paga esa publicidad, las mentiras que le dicen. Porque el dueño de la empresa que difunde un artículo de consumo que no es necesario, saca la publicidad de lo que te roba vos, de la ganancia que saca de vos mismo. Entonces vos mismo pagás esa publicidad y pagás para que te engañen. Es la lógica del capitalismo. Dice Fidel, gastan eso en publicidad para burlarse de la inmensa mayoría, convirtiendo al ser humano en persona que al parecer no tuviera ni siquiera capacidad de pensar, porque las hacen consumir jabón, que es el mismo jabón con 10 marcas diferentes, pero es el mismo. Y tienen que engañarla, porque ellos pagan ese $1 billón con lo que le sacan a la gente al venderle sus productos. Este mundo insensible que gasta ese $1 billón, y ahora es muchísimo más, en objetivos de carácter militar. ¿Por qué crees que todo el interés de los yanquis y de la OTAN de prolongar ese conflicto en Ucrania, sabiendo que van a perderlo? ¿Por qué crees que le mandan todas esas armas a Ucrania y ya le mandaron cachimbos soldados y mercenarios? ¿Por qué crees vos? Porque ese es el negocio, la arma, el complejo militar yanqui y el alemán y todos esos, igualitos, son todos. Están felices con esa guerra porque están, ya, dice, mándenles todas, mano, porque son viejas, ya no sirven aquí, mándenselas y así producimos nosotros las nuevas y nos pagan. Están felices. Entonces, ¿qué quieren? Quieren que siga, que siga, que siga. Pero bueno, este mundo insensible que extrae las masas empobrecidas de la inmensa mayoría de los habitantes del planeta, que por cierto, ayer ya llegamos a 8.000 millones de seres humanos en este planeta, ayer. Gasta varios miles de millones de dólares cada año y permanece indiferente cuando en este mundo mueren diario
100.000 personas diario, entre ellas 30.000 niños en esa guerra, pero anual, perdón, 100.000 anual, entre ellas 30.000 niños, y la gran mayoría de los heridos, más de 100.000 anual, sufriendo fracturas de hueso en los miembros superiores e inferiores, brazos o piernas. Si acaso el 10% de ellos los operaron para reparar esa fractura y quedan lisiados para toda la vida o quedan mutilados. Esa es la realidad de este mundo, eso es, hermano. Ahí en Sudán, todas las guerras que han inventado. En todos los países de África donde hay riqueza, ahí han inventado guerras. Y financian a unos y a otros para que se maten y ellos sacar la ganancia, adueñarse de la riqueza. Eso es terrible. Ese es el mundo en el que estamos viviendo. No es un mundo lleno de bondad, es un mundo lleno de egoísmo. No es un mundo lleno de justicia, es un mundo lleno de explotación, de abuso, de saqueo, donde un número de millones de niños mueren cada año y podrían salvarse. Simplemente mueren porque les faltan unos centavos de medicamentos, un poco de vitamina, sales minerales y unos pocos dólares de alimento suficientes para que puedan vivir. Mueren cada año a causa de la injusticia, casi tantos como los que murieron durante toda la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué mundo es ese? ¿Qué mundo es ese donde un imperio bárbaro proclama el derecho de atacar sorpresiva y preventivamente a 70 o más países? ¿Que es capaz de llevar la muerte a cualquier rincón del mundo utilizando las más sofisticadas armas y técnicas de matar? Un mundo donde impera la brutalidad y la fuerza, con cientos de bases militares en todo el planeta. Esta frase que viene ahora, este pensamiento de Fidel, es una maravilla, de una enorme profundidad. Escuchen. Uno dice entrega la vida por una noble idea, por un principio ético, por un sentido de la dignidad y del honor, aún antes de ser revolucionario. Y también decenas de millones de hombres murieron en los campos de batalla en la Primera Guerra Mundial y en otra guerra, enamorados casi de un símbolo, de una bandera que la encontraron bella, un himno que escucharon emocionante como el de la Marsellesa, por ejemplo. O sea, hay la motivación del hombre a entregar su vida por una causa, por una idea, por el honor. El ser humano, dice Fidel, es el único capaz de los seres vivos del planeta, conscientemente de pasar por encima de todos sus instintos. El hombre es un ser lleno de instintos, de egoísmos. El hombre nace egoísta. La naturaleza le impone ser egoísta. La naturaleza impone los instintos. La educación impone las virtudes. La naturaleza le impone cosas a través de los instintos. El instinto de supervivencia es uno de esos instintos, que lo puede conducir a la infamia. Mientras por otro lado, la conciencia te puede conducir a los más grandes actos de heroísmo. La cosa más linda esta. El instinto te lleva a la maldad, a la infamia. Sobre todo el instinto de supervivencia, ¿no? El vos sobrevivir y además poseer. Son las dos cosas, no solo sobrevivir, sino poseer. Poseer bienes materiales, riqueza, o otros seres humanos. Poseer. El instinto de posesión, qué terrible, se convierte en maldad. Pero la conciencia te transforma y te puede conducir, dice Fidel, a los más grandes actos de heroísmo. Y si no, díganme, todos los compañeros y las compañeras que murieron en el Rama, ¿ustedes creen que fue por instinto? Fue por la conciencia, porque dieron
fueron capaces de sobreponerse a los instintos y adquirir conciencia para llegar a los más grandes actos de heroísmo, como decía Fidel. No importa cómo seamos cada uno de nosotros, cuán diferentes seamos cada uno de nosotros, pero entre todos nosotros hacemos uno. ¿Qué cosa más linda? Es lo que nos pasa a los sandinistas, ¿no? No importa cuán diferentes seamos vos y yo, físicamente o en gusto o en maneras de entender el porqué de la vida o en tus creencias. A vos te gusta el chocolate, a mí me gusta la vainilla, a vos te gusta el café, a mí me gusta el té. Y así, no importa. Pero si nos unimos, somos uno. Resulta asombroso, dice Fidel, que a pesar de la diferencia entre los seres humanos, puedan ser uno en un momento o puedan ser millones, y solo pueden ser millones a través de las ideas. Nadie siguió la revolución por culto a nadie o por simpatías personales de nadie. Cuando un pueblo llega a la misma disposición de sacrificio que cualquiera de aquellos que con lealtad y sinceridad traten de dirigirlos y traten de conducirlos hacia un destino, eso solo es posible a través de principios, a través de ideas. Las ideas son las principales promotoras de la unidad, promotoras del cambio, promotoras de la movilización, promotoras de la lealtad, promotoras del combate, las ideas. Repito esta frase: nadie siguió la revolución por culto a nadie o por simpatías personales de nadie. Cuando un pueblo llega a la misma disposición de sacrificio que el que los conduce, eso solo es posible a través de los principios, a través de las ideas. Porque uno sabe que ese que nos conduce es leal, es consecuente, sus ideas son justas, tiene principios, y entonces uno voluntariamente se deja conducir. Cualquier parecido con Nicaragua no es coincidencia, es lo que nos ocurre. Y repite Fidel, insiste Fidel sobre esta idea. Voy a repetirlo. Son las ideas las que nos unen. Son las ideas las que nos hacen pueblo combatiente. Son las ideas las que nos hacen revolucionarios. Ya no solo individualmente, sino colectivamente. Y es entonces cuando se une la fuerza de todos, cuando un pueblo no puede ser jamás vencido. Y cuando el número de ideas es mucho mayor, cuando el número de ideas y de valores que se defienden se multiplican, mucho menos puede ser un pueblo vencido. Las ideas, los valores, las ideas, los valores. Y cuando las ideas y los valores se multiplican y se convierten en millones y somos uno solo, no hay manera de ser vencido. ¿Verdad que son conceptos que vale la pena reflexionar? Releyendo, mejor dicho, esta frase de que algunos dicen que es del mayor general Carlos Manuel de Céspedes y algunos otros dicen que es de Ignacio Agramonte, decía Fidel, dos de los grandes próceres de la independencia de Cuba caídos allá en los años 70 del siglo XIX. Cayó primero Agramonte y después cayó Carlos Manuel de Céspedes y se frustró la independencia de Cuba hasta que después sale José Martí. Pero bueno, entonces no se sabe bien quién dijo esta frase, pero oigan esta frase que me recuerda a Sandino. No importa aquellos que no tienen confianza, que con 12 hombres se hace un pueblo. Salvajada. No importa los que no tienen confianza. Si hay 12 que confían, con eso hacemos un pueblo. Con 12.
¿Cuántos comenzaron el Frente Sandinista? ¿Un puñado de cuántos? ¿De 20? Dale, pues 20. Va, pues 40. Y miren dónde estamos. Dice, y ahora agrega Fidel, si con 12 hombres se hace un pueblo, ¿cuántas veces somos hoy 12 hombres? Y 12 hombres multiplicados por quién sabe cuántas veces, armados de ideas, de conocimientos, de cultura, que saben de este mundo cómo es, saben de historia, saben de geografía, saben de luchas, porque tienen eso que se llama conciencia revolucionaria, que, perdón, miren qué bonita esta definición, eso que se llama una conciencia revolucionaria, que es la suma de muchas conciencias. La conciencia revolucionaria, dice Fidel, es la suma de muchas conciencias. Es la suma de la conciencia humanista. Es la suma de una conciencia del honor, de la dignidad, de los mejores valores que puede cosechar un ser humano. La conciencia revolucionaria es hija del amor a la patria y del amor al mundo, que no olvida aquello de que patria es la humanidad, pronunciado hace más de 100 años por José Martí. Patria es humanidad, es lo que hay que repetir todos los días. Y a la luz de la experiencia de nosotros aquí, la conciencia revolucionaria podríamos definirla, si me lo permiten, la suma de todas las conciencias, o de muchas conciencias, perdón. La conciencia patriótica, la conciencia humanista, la conciencia de honor. Esa conciencia es hija del amor a la patria, dice Fidel. Yo diría también de amor al prójimo y de amor al mundo. Amor a la humanidad. Entonces yo me acordé con esa frase que con 12 hacemos un pueblo, decía o Agramonte o Carlos Manuel de Cepe, cualquiera de los dos. Me acordé de la frase de Sandino. Sandino la cuenta, él la contó. Dice que estaba en 1925, ahí en México. Y fue cuando dijo su famosa frase, ¿no? Que si en Nicaragua hubiera 100 hombres que la amaran tanto como él, Nicaragua sería libre. Y entonces se burlaron de él los mexicanos, anda a buscarlo pues, que no sé cuánto. Entonces después de eso dice, quise buscar esos 100 hombres que la amaran tanto como yo. Hay una foto que ahí tenemos de Sandino, poco conocida, va a decir que no se la conocía. Bueno, esa foto es en Bilwi, en Puerto Cabeza. Sandino sale, está ya la guerra constitucionalista en 1926. Sandino está trabajando en el mineral de San Albino, en el Jícaro, que por cierto lo tienen salvaje, ¿oíste? Es un lugar para ir a visitar. Entonces, pero no tiene arma, porque ellos se rebela, se toma el mineral, te obliga a que le paguen lo que le deben a los mineros lo respaldan. Entonces se va con un grupo de ellos, creo que 12 se fueron con él, por río, el río Coco y los otros ríos, ¿no? Hasta Puerto Cabeza, a buscar armas, porque ahí estaba Moncada y ahí estaba Sacasa, que eran los jefes de la revolución constitucionalista. Porque acuérdense que había dado un golpe de estado otro Chamorro, Emiliano Chamorro. Entonces se van a Puerto Cabeza. Esa foto es de 6 de ellos que están con Sandino. Ahí está Colindre, el del extremo izquierdo es Colindre. El del extremo derecho es Rufo Marín. Y el que está al lado de Rufo Marín es Sandino. Miren a Sandino en esa foto. Se ve chavalo para comenzar, todo flaquito. Me encanta. Esa foto es salvaje, la publica Walter Castillo, el nieto de Sandino. Walter publicó ese maravilloso libro, ¿no?, de Sandino, de los bandoleros, libro, edición de lujo. Walter se ha convertido en uno de los mayores, si no el mayor experto en su propio abuelo, pues tiene un documento para votar, mano. Es una manera de decirlo. Entonces esa foto la publica Walter en ese libro. Salvajada esa foto. Eso es en Bilwi.
Entonces me acordé de esa frase de Sandino. Quiero cerrar con esta otra frase de Fidel, porque ya son las 55. Me van a tener que aguantar los compañeros del MEFCA. Siempre responden sí después de las 9. Por encima del montón de defectos que tenemos todavía, escuchen compañeras, compañeros, por encima del montón de defectos que tenemos todavía, de errores, de faltas, es la sociedad en la historia humana, la sociedad cubana en este caso, ahora yo hablo también de Nicaragua, de la sociedad nicaragüense, es la sociedad en la historia humana que está más cerca de poder calificarse como sociedad justa. Hay, dice Fidel, y debemos decirlo, unas cuantas decenas de miles de parásitos que no producen nada. Sí, hay que tomar estas cosas muy en cuenta y no olvidarlas, porque estamos frente a una gran batalla que debemos librar, que empezamos a librar, que vamos a librar y vamos a ganar. Es lo más importante, dice Fidel. Fíjate bien. O sea, tan importante saber que vas a luchar, tan importante saber por qué vas a luchar, como importante saber que vas a ganar, que tenés confianza en que vas a ganar. Porque hay gente intelectuales muy famosos que lo que nos enseñan es a perder. Te voy a dar un ejemplo, y que te infunden un pesimismo histórico. Noam Chomsky, por ejemplo, el famoso estadounidense, que denuncia todas las maldades de su propio gobierno, etcétera, pero nos infunde pesimismo, no nos infunde ánimos de lucha, ni tampoco nos coloca los múltiples ejemplos de victoria de los pueblos, sino que todo es un destino fatalista. No. Vamos a luchar, sabemos por qué vamos a luchar y vamos a ganar. Sí, dice Fidel, estamos muy conscientes de eso, de las limitaciones y los defectos, y más conscientes de eso. Y en eso pensamos más que en ninguna otra cosa, de nuestros defectos, de nuestros errores, de nuestras desigualdades, de nuestras injusticias. Y no me atrevería a mencionar el tema aquí si no tuviera la más absoluta convicción y la más absoluta seguridad que, salvo catástrofes mundiales, colosales guerras, estamos acercándonos aceleradamente a reducirlas y a vencerlas para que se cumpla algo, escúchese bien, que los ciudadanos de este país, en este pueblo de hoy y sobre todo de un mañana muy próximo, cada ciudadano vivirá fundamentalmente de su trabajo o de sus jubilaciones y pensiones. Y cierro. No olvidemos jamás, dice Fidel, y aquí lo decimos todos los días, Rosario nos dice todos los días esto, no olvidemos jamás a aquellos que durante tantos años fueron nuestra clase obrera y trabajadora, que vivieron décadas de sacrificio, a las bandas mercenarias que asesinaron en las montañas, los miles de actos de sabotaje que costaron tantas vidas. No olvidemos nunca, no solamente a los que ofrendaron su vida con un arma en la mano o que fueron asesinados, sino también a los millones de nicaragüenses que han trabajado sacrificadamente, explotados y misericordiamente a lo largo de siglos, que lo que hoy vivimos también es fruto de su esfuerzo. De maestras, de maestros, de obreros, de cañeros, de campesinos, de obreros agrícolas, de los peones, de los profesionales. También somos hijos de ellos. Y es sangre a la que tenemos que rendir honores. No se nos olvide. El color de la sangre jamás se olvida. Trabajar, avanzar, combatir, vencer. Patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional.
es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.